Pues bueno, comenzamos con el segundo seminario de esta jornada en ICONEC. El día de hoy tenemos a la maestra en Ciencias, Jimena Rivera Rea, con el tema La coloración azul en Saloporus torquatus, una señal honesta. Les platico un poco de la experiencia que tiene la maestra. Es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UAMX. Tiene también maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, también por la UAMX. Actualmente está en el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la UAMX y eh, realiza trabajos en relación parásito hospedero en modelos silvestres. Entonces, ya está por acá. De aquí les cedo la palabra a la maestra. Sí, hola, buenas tardes a todos. Ok, bueno, como Carlos Reina ya me presentó, el título de este trabajo es La coloración azul en Saloporus torquatus, una señal honesta. Bueno, las características sexuales generalmente en machos, como son el color, el tamaño y la forma de los ornamentos, nos está dando un indicativo de la calidad genética de estos organismos, y estos a su vez se conocen como señales honestas. Estas muchas veces pueden verse reflejadas en el territorio de los organismos, mayor accesibilidad al alimento, también a las hembras, y tener una mejor defensa hacia patógenos. Desde este punto, estas señales honestas o estas características sexuales se han visto enfocadas en dos hipótesis. La primera es por Hamilton y Salk. Esta se conoce como la hipótesis de los buenos genes, en el cual nos dice que estas características sexuales extravagantes, generalmente en machos, también algunas veces se encuentran en las hembras, pero generalmente en machos, están limitados por la infección parasitaria. Entonces, esta característica sexual haría que las hembras eligieran a estos machos para que sus crías pudieran tener esta defensa. La otra hipótesis es la de la inmunocompetencia, en el cual nos dice que los altos niveles de testosterona va a producir estos ornamentos más elaborados, más extravagantes, pero a su vez va a tener una repercusión en lo que es el sistema inmune de los organismos. Entonces, bueno, algunos estudios que se han realizado en lagartijas es, por ejemplo, este de Martin y colaboradores en 2008, en el cual están analizando la coloración de la que es la lagartija Podarcis muralis con, por ejemplo, lo que es la respuesta inmune de estos organismos y la cantidad de parásitos sanguíneos. Entonces, aquí podemos ver que con respecto a estas variables cromáticas, que sería el brillo y el tono, existe una correlación negativa con el número de parásitos sanguíneos o con la carga parasitaria y una relación positiva con lo que sería la saturación del color y la respuesta inmune de los organismos. Algunos estudios que se han presentado en el género Celoporus es, por ejemplo, en Celoporus occidentalis, en el cual hemos encontrado una correlación negativa entre lo que es el croma y la infección por parásitos intestinales, y a su vez una correlación positiva entre lo que es el croma y la infección por parásitos sanguíneos. También, por ejemplo, en Celoporus woodii tenemos lo que es una correlación negativa entre el brillo de los organismos y la infección por ectoparásitos. Entonces, desde este punto, pues tenemos dos tipos de coloración, lo que es la coloración estructural y la coloración basada en carotenoides. La coloración estructural es aquella que, como su nombre lo dice, ya está dentro de la estructura de estos organismos, entre las capas de melanina, y nos da lo que serían las coloraciones, por ejemplo, azules y ultravioletas. Y en el caso de la coloración basada por carotenoides, pues estas muchas veces están influenciados por su alimentación y nos dan lo que serían las coloraciones amarillas, naranjas y rojas. Entonces, el producir ambos tipos de coloración se ha visto que es costoso,
pero tienen implicaciones tanto ambientales como fisiológicas. Sobre todo se ha visto o se ha propuesto que lo que es la coloración estructural, esta es estática en los organismos. Por eso es que para este estudio utilizamos a la lagartija Celoporus torquatus, que tiene en este caso una coloración estructural. Este organismo se caracteriza por tener ciclos reproductores asincrónicos, es una especie endémica de México, tiene un dimorfismo sexual marcado por parches ventrales y gulares de color azul, tiene aproximadamente una longitud hocicocloaca de 10 centímetros y bueno, en este caso se encuentra como en menor preocupación por la lista roja. Para los objetivos de este estudio, tenemos dos, que es investigar la coloración, si la coloración sexual varía estacionalmente en esta especie, y la otra es que si existe una relación entre la expresión de estos parches de color y los componentes de su sistema inmunológico de estos organismos. En este caso, específicamente lo que son parásitos y una respuesta inflamatoria. Bien, para el método, bueno, empezamos con la zona de estudio. Este estudio se llevó a cabo en lo que fue el municipio de Texcaliacac, Estado de México. Este se encuentra a una altitud de 2.500 metros y se caracteriza por tener un clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Entonces, para este estudio utilizamos únicamente machos. En total fueron 38 machos y estos los capturamos a lo largo de las temporadas, por ejemplo, de primavera, verano y otoño, que en este caso empalman con lo que serían sus temporadas de su ciclo reproductor de los machos. En el caso, por ejemplo, de lo que es el invierno, corresponde a lo que es la aquiescencia, lo que sería la primavera corresponde a la recrudescencia, el verano a la máxima actividad y la regresión corresponde a lo que sería el otoño. En este caso, los muestreos se llevaron a cabo en el mes intermedio de estas estaciones. Entonces, en el mes de abril capturamos 10 machos, en el mes de julio 13 machos y en octubre 15 machos. Entonces, una vez capturados estos organismos, se llevaron al laboratorio, tuvieron un ciclo de obscuridad, de luz-obscuridad 12-12, y a cada uno de estos organismos se le midió lo que fue la longitud hocicocloaca, la masa corporal, y a partir de ahí obtuvimos un índice de condición corporal con los residuales entre estas dos variables. Hicimos un análisis de coloración con lo que es un espectrofotómetro HASS de Ocean Optics, en el cual pues está calibrado con un blanco y con un negro. Entonces, con este equipo tomamos lo que fueron 3 mediciones de los parches ventrales y 3 mediciones de la gula. Entonces, una vez tenidas estas medidas, se analizaron en el software CLR y a partir de ahí obtuvimos los componentes cromáticos, que sería el brillo, la saturación y el tono. Entonces, bueno, en este caso tomamos el brillo a partir de los 300 nanómetros a los 700. En este caso, para el croma, tomamos nuestras variables nuestro espectro de color del color azul. En este caso tomamos parte del ultravioleta, que entonces fue de 300 a 475 nanómetros, y bueno, eso se dividió entre lo que fue el brillo, y el tono, pues se conoce como el valor máximo que se encuentra entre los 300 y los 700 nanómetros. Después realizamos un conteo de ectoparásitos. En este caso, pues nos ayudamos con un microscopio estereoscópico para contabilizar el número total de ácaros que se encontraban en los organismos. Hicimos un conteo de hemoparásitos obteniendo una gota de sangre de la vena caudal
hicimos el frotis y bueno, de ahí esto se fijó con metanol, hicimos una tinción de Giemsa 1:10 y al final se contabilizó el número de parásitos que se encontraron en 5,000 células. Después obtuvimos una respuesta inflamatoria, en este caso por fitohemaglutinina. La fitohemaglutinina es un componente químico que se obtiene de lo que es Phaseolus vulgaris, que es el frijol, y este tiene la capacidad de la proliferación de células B y T. Entonces, cada organismo tuvo la función del experimental y del grupo control. Entonces, en la pata posterior derecha, a los organismos se le implantó el experimental, el cual contenía 0.2 mililitros de una solución de buffer con fitohemaglutinina. Y en el caso del control, se le administró la misma cantidad únicamente del buffer. Entonces, para conocer la cantidad de inflamación, obtuvimos con un espesómetro esta respuesta y al final se resta la inflamación máxima menos la inflamación inicial. Para la parte estadística, utilizamos lo que fue el estadístico Jamovi para realizar un modelo lineal general para lo que fueron las variables de color, la carga parasitaria y esta respuesta inflamatoria. Utilizamos también Sigmaplot para hacer una ANOVA y obtener una diferencia, en este caso, entre las estaciones para el índice de condición corporal. También utilizamos el software R, en este caso, para hacer un modelo de AIC. En este caso, utilizamos un modelo MUMIN para las variables cromáticas, variables morfométricas y estas variables del sistema inmune. Y todo esto igual haciendo una correlación de Pearson para las variables cromáticas, la carga parasitaria, la respuesta inflamatoria y el LHC y el índice de condición corporal. Bueno, en este punto, de acuerdo a nuestros resultados, lo primero que podemos ver es que la coloración en Celoporus torquatus no es estática. Entre las tres mediciones que fue abril, julio y octubre, podemos ver que en julio este color se incrementa o esta coloración cambia. También tenemos que, por ejemplo, en el mes de julio, que es durante la época de máxima actividad en estos individuos, la coloración tanto de la gula como de los parches es mayor. Y bueno, esto se relaciona un poco con algunos individuos del género Celoporus, en el que se ha visto que la coloración está asociada con los niveles de andrógenos. Entonces, si recordamos, como les decía, un poco lo del ciclo reproductor de estos organismos, en el mes de julio es cuando ellos tienen la máxima actividad, es decir, que sus testículos se encuentran en un mayor tamaño o tienen un mayor volumen testicular, y bueno, esto está asociado con la testosterona. Entonces, este incremento de testosterona hace que esta coloración también incremente. También podemos ver que durante lo que fue octubre tenemos el mayor índice de condición corporal y que para julio y octubre tenemos exactamente como la misma cantidad de ectoparásitos. En el caso de la carga de hemoparásitos, estos no cambian a lo largo de todo el año. Y también en octubre tenemos una máxima respuesta inflamatoria. Bueno, también por otro lado, como les decía, obtuvimos los modelos de AIC, esto para ver qué variables se relacionaban mejor con nuestras variables cromáticas. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tanto para el brillo como el croma,
los valores, las variables más importantes son la temporada y los hemoparásitos. Sin embargo, pues estos no están en una interacción, por lo cual no es significativo. Entonces se podría decir que esto tiene una relación constante durante todo el tiempo. Entonces, a partir de aquí podemos ver que el brillo, por ejemplo, de la gula de estos organismos tiene una correlación negativa con la respuesta inflamatoria. Es decir, que aquellos organismos o aquellos individuos que tienen parches más oscuros tienen una mejor respuesta inflamatoria. También esto lo podemos ver, por ejemplo, con el color de la gula, en este caso, con el croma tanto de la gula como de los parches. Lo que podemos ver es que los individuos que tienen una mayor saturación de este color, pues tienen una menor carga parasitaria. Entonces, bueno, así como un estilo resumen, podemos ver aquí que los individuos que tienen estas coloraciones como más oscuras, más saturadas, tienen una mejor respuesta inflamatoria y una menor carga parasitaria, a diferencia de aquellos organismos que son como más pálidos, en los cuales tienen una menor respuesta inflamatoria y una mayor carga parasitaria. Entonces, bueno, esto se puede relacionar con la cantidad de eumelanización que tienen los organismos en la piel y que está previamente relacionado con una mejor inmunocompetencia. Esto ya se ha visto en varias especies de lagartos. Entonces, esas altas concentraciones de melanina, en este caso, pues, que se encuentran en las manchas azules, reflejan una mayor inmunocompetencia para resistir infecciones parasitarias y generar una respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, esto concuerda con la hipótesis de Hamilton y Salk, en el cual nos diría que esta coloración azul en machos es una señal honesta y que a su vez pues ya se ha visto en algunas especies del género Celoporus, en el que nos dice que organismos como más pálidos o que tienen una coloración más pálida tienen una mayor carga parasitaria, ya sea de ácaros o de endoparásitos. Entonces, como conclusiones, es que existe una relación negativa entre la coloración azul y el sistema inmune en machos de Celoporus torquatus, y además que la coloración ventral pues varía estacionalmente. Entonces, bueno, quisiera agradecer a los colaboradores de este trabajo, que es el doctor Víctor Fajardo y el candidato doctor Juan Carlos González, que son parte de ICONEC, al doctor Javier Manjarres, que es mi tutor en la Universidad Autónoma del Estado de México, y al doctor Rodrigo Mejía Palma de la Universidad de Porto. Gracias.